Muy bien, estamos ya de regreso y para el día de hoy hemos invitado a María Soledad Pérez Tello. ¿Quién es María Soledad Pérez Tello? Nadie la conoce, ¿no? Claro, pero si les digo, está con nosotros Marisol Pérez Tello, ahora sí, todo el mundo se acuerda de ella. Marisol Pérez Tello postula a la presidencia de la República por un partido conocido como Primero la Gente. Pero me extraña que Marisol Pérez Tello no haya venido el día de hoy vestida de morado, ¿no? Porque yo la identificaba mucho con el Partido Morado. Marisol, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, la verdad que la identifico mucho con los moraditos. Cuando empezaron, en todo caso, cuando empezaron, ¿no? Ya, pero también con el PPC. Bueno, yo he sido muchos años PPCista. 35 años. 35, toda mi vida, desde los 18 años, figuro desde el 2004 porque el partido perdió la inscripción y se volvió a reinscribir. Pero militancia, formación, vínculo, de hecho mi esposo era el secretario de Asuntos Universitarios en esa época. Ya. Toda mi vida ahí, pero yo soy un humanista, ¿no? Entonces sí, claro que hay con la primera versión del Morado una relación interesante en términos de defensa de derechos humanos, garantía de democracia, libertades absolutas, tanto económicas como sociales y democráticas. Ya la versión después... Pero ¿por qué Marisol Pérez Tello estaba en el PPC? Porque soy humanista y el PPC, cuando yo entro en el año 87, se llamaba, no sé si te acordarás, tú eras joven. No tanto. Por eso lo digo. Tenía una banderita que decía PPC, democrático, progresista y solidario. Ya. Era una época en la que se comprendía una lucha, acuérdate de que estábamos en la estatización de la banca, todo este rollo, se entendía una apuesta importante por el tema económico, que todavía la tengo por supuesto, y por el impulso al privado, pero con reglas, pues, ¿no? No un privado que atropelle, un privado que genere trabajo y a partir del trabajo inversión y fortalezca una clase media que hoy ha desaparecido, pero que ponga al centro a la gente, ¿no? Yo siempre he trabajado, siempre me he reivindicado de centro, siempre, no es ahora, es toda la vida, ¿no? Y en algún punto el PPC ya dejó de representar ese centro. Yo fui presidente de un proceso que se llamó reingeniería partidaria, que fue para decir, bueno, ¿cómo hacemos para representar a la gente? La política ya no representa nada. Claro, ¿no? yo escuché de tus palabras, Marisol, que el problema quizás en este país sean ustedes. Sí, total. O sea, el problema en el Perú es el político. Yo no puedo... Y Marisol Pérez Tello es política. Pero diferente. Ha estado en el cargo pero mucho diferente. tiempo, ¿no? Es una política renegada. Pero cuando dijiste nosotros somos, te incluías. Lo que pasa es que claro, no puede, Lucho, ser tan irresponsable de echar la culpa a los demás. O sea, la prensa, por ejemplo, para hablarte de una cosa que tú ves en primera persona, igual que la política, está compuesta por personas que tenemos vocación para hacer eso. Claro. Y hemos permitido, por lo menos en la política, que un montón de sátrapas y de gente que no representa a la sociedad peruana se siente a ejercer el poder hoy en el Congreso. Para ponerte un ejemplo, y en todas las profesiones, en la policía, te hablo de las profesiones nobles, ¿no? La policía, el ejército, el maestro. Hemos dejado que expresiones viles de nuestra verdadera vocación terminen representándonos, ¿no? Entonces yo sí hago política, yo creo que la política es la forma más sublime de la entrega y del amor al otro, lo digo de verdad. ¿Por qué elegimos mal? Porque la política, y por eso es que yo estoy ahora en este esfuerzo político llamado Primero la Gente, la política dejó de seguir el ritmo de la sociedad, ¿no? Seguimos con el modelo de partidos de los 80, ¿no? De los partidos tradicionales que están arriba, completamente lejos de las necesidades. Las necesidades de la gente son mucho más concretas, Luis. La gente, yo necesito tranquilidad. Saber que no van a matar a mi hija, saber que puedo ir al mercado y que no me van a arranchar la cartera, entre que está colgando la canasta de las cosas y la cartera que agarras, no, y la mano de tu hija. Entonces, ¿qué haces para vivir tranquilo? Eso que debería dártelo la política ya no te lo da. O sea, ¿qué cosa te da la política? Pistas en mal estado, falta de carreteras que te permitan transitar con tranquilidad. La política te da el chisme todos los días de si el tipo metió mujeres al Palacio de Gobierno o no, si el Congreso y el fujimorismo está viendo cómo inventa y cómo blinda a Gerí, si esto puede generar que Rospigliosi, que se ha movido con un discurso de los 80...
que no enaltece a los militares, sino que los convierte en gente que está buscando impunidad, que no es verdad. El verdadero militar, el que honra su uniforme, sabe distinguir entre el que violó derechos humanos y el que puso su pecho para que las balas le cayeran de frente. Entonces, hay una distorsión, Luis, y la política... Marisol, pero yo veo no mucho dentro de primero la gente de izquierda. Sí, hay un sector de izquierda muy importante. Muchos tienen temor a los izquierdistas. Una cosa es, mira, yo le tengo temor a... izquierdistas zanahorias. Son personas, hay gente con mucha formación política, mucha formación política, pero son demócratas. Yo tengo, por ejemplo, para hablarte de un líder de izquierda emblemático, Justiniano Apaza. Justiniano Apaza tiene 30 años, es arequipeño, ha sido congresista cuando yo era congresista, estaba al otro lado. Ya. Jamás nos faltamos el respeto. Logramos aprobar leyes importantes como la ley de búsqueda de desaparecidos, como la ley de consulta previa, pero también la ley del pero seguro. los grandes dictadores son muy amables. Pero las dictaduras son de derecha y son de izquierda, Luis. Y lo que tú tienes... Se ha estigmatizado mucho a la izquierda. Y a la derecha, porque hoy día estamos representados en la derecha por una combinación de Keiko, Acuña, López Aliaga, y en la izquierda por Cerrón, y son lo mismo. Hoy nos están gobernando las derechas y las izquierdas. ¿Por qué mencionar solo a Cerrón y olvidarse de Castillo? Porque Castillo fue un hombre... Yo lo conocí cuando era ministra, Luis, y por eso es que no, digamos, me daba mucho miedo. De hecho, pasó lo que yo pensaba que iba a pasar. Era un hombre que no tenía formación política. Castillo viene de Toledo. Castillo quería poder por poder, no pensaba en la gente, destrozó al magisterio con CONARE. Ahora nosotros estamos con el magisterio en un esfuerzo de darle una voz. Tenemos 3 representantes del SUTEP en nuestra lista que quieren volver a poner al SUTEP en el mismo lugar en el que quiero poner yo a la política. A propósito, Castillo dinamitó al SUTEP. Exactamente, no solo lo dinamitó, avergonzó al magisterio. ¿Tú crees que un profesor va a querer como líder a un profesor que para poder ganar una tesis, para poder ganar más plata, se copia en su tesis? ¿Tú crees que eso es un ejemplo para los estudiantes? Un verdadero profesor desprecia el robo más vil, que es el robo intelectual. Vamos a imaginar que mañana, porque quien quiere ser presidente tiene que creérselas, ¿no? Y claro, entonces mañana usted es presidenta. Señora presidenta, ¿qué hacemos con Castillo? Muchas gracias. Que cumpla su condena, querido Luis. No la va a sacar de él. No, ni a él ni a nadie. Los indultos no pueden utilizarse. ¿Y los inquilinos de Barbadillo, los demás? Todos los hombres y mujeres que están en la cárcel porque cometieron un delito tienen que cumplir su condena. El indulto tiene otra finalidad. ¿Necesariamente en Barbadillo? Te digo, mira, sí, y te explico por qué. Yo conozco las cárceles, Luis, yo estoy 15 años trabajando cárceles como agente penitenciario, como ministro y como congresista. Tú, para que mantengas la tranquilidad en la cárcel, no puedes correr riesgos. Tú no puedes poner policías y militares junto con delincuentes comunes, porque te genera un problema. No puedes poner barristas de 2 partidos que han estado enfrentados. Claro. Antes teníamos separados a los chalacos de los delincuentes que eran de otros territorios, porque hay problemas dentro del penal. Tú tienes que manejar pabellones. La gente habla de hacinamiento y te dice, sí, hay 200% de hacinamiento en este penal, pero te habla de todo el penal, pero hay pabellones que tienen 500% de hacinamiento. Luis, ¿cómo mantienes el orden ahí si ya al caos, a la falta de camas, a la falta de servicios, a las visitas que van el mismo día todas juntas y hay que cuidarlas, si a eso le sumas otro tipo de confrontaciones, es inmanejable? Y un presidente, tú no lo podrías, aunque sea un delincuente, mezclarlo con ellos, ¿no? Exactamente. Pero ahora, Sunir versus Simpe. No, Sunir es un desastre, Sunir es una mentira, Luis. Sunir es el intento de controlar. Tengamos mucho cuidado. El problema principal del Perú hoy día es que nos están matando en las calles. Es la inseguridad. Pero la inseguridad en lo cotidiano, en tu vida, en mi vida, es el reflejo de un problema mucho más grave, que es el crimen organizado. Entonces, INPE debería continuar. INPE debería de purgarse, debería de arreglarse. INPE tiene los mismos problemas que el resto del país, tiene problemas de microcorrupción, pero INPE sabe hacer su trabajo. En el Perú no hay motines hace casi 20 años, Luis. Los únicos que hubieron fueron durante la pandemia. Pero ¿qué va a haber motines si viven cómodamente? No, eso, mira, eso sí es verdad que hay
actos de corrupción que generan que algunos tengan un cuarto en el venusterio que no deberían de tener. Eso es verdad, y eso hay que confrontarlo y hay que terminar con ese tipo de microcorrupción. Pero también es verdad que INPE sabe hacer su trabajo. Mira, cuando fui ministra, yo le tuve que quitar a la policía el manejo del lurigancho, porque eso es como cuando te dicen militares a las calles. Claro. Cada quien sabe hacer su trabajo. El militar tiene que cuidar las fronteras, tiene que cuidar las rutas de trata, las rutas de narcotráfico, el BRAEM, tiene que garantizar la paz, tiene que terminar con el remanente de sendero, que son los mercenarios de rutas de narcotráfico, de tráfico de personas. Eso es lo que tiene que hacer el ejército, no es que esté en su casa. O sea, en conclusión, zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos, pero arréglame la zapatería. Claro. Arréglame la zapatería. No sea borracho, mafioso, que no esté recibiendo. Exactamente. Ahora, cuídalos. ¿Sigue usted como presidente en Palacio? ¿Más cárceles es la solución o no? Primero el primer día, cuando me ponga mi banda el 28, después de toda la emoción y la felicidad, se acaba eso rapidito, porque no hay tiempo para nada. Y presentamos ese mismo día, porque no hay tiempo que perder, el proyecto de ley para derogar las leyes que facilitan el crimen. Por ejemplo, ¿cuál? Todas. Hay 8 que se han identificado, pero yo se las voy a explicar a quienes nos están escuchando rapidito. Ajá. En el Perú hay un cartel que dice: crimen, venga acá, no les va a pasar nada. Estamos de oferta. El reflejo de la migración de tantos... El reflejo de la migración, el reflejo de la falta de persecución, el reflejo de la impunidad. Entonces, ¿cuál es la primera? Te dicen, puedes venir y si apareces con una casa de $1 millón o eso no pasa nada, yo no te voy a investigar. Si apareces como la congresista Guayo con una casa de $500,000, no te voy a investigar, no pasa nada. Claro. Oye, pero ¿de dónde sacaste esa plata? La ley de extinción de dominio, que se empieza a gestar con grupos de trabajo de investigación desde la Comisión Nacional de Política Criminal, o sea, un trabajo serio, no estas cosas que se inventan, que sacan de sombrero el mago. La ley de extinción de dominio es así, Luis. Oye, Marisol, ¿de dónde sacaste esa casa de $2 millones? No sabes, te quito la casa. Te quito la casa, porque es así de claro. Si tú no tienes cómo acreditar un capital de ese tamaño, no te estoy hablando de 5.000, de un carrito, de un mototaxi. No, te estoy hablando de 500.000, $1 millón. Ahora ya no es así. Ahora ya te quedas con la plata y si te mueres en el proceso penal, tus hijos heredan. Claro, y además también hay un tema, ¿no? Que no podemos intervenir la ruta del dinero, ¿no? No puedes tocar el dinero. ¿Y qué es lo que le importa al delincuente? Le importa el dinero. Si no están en el Perú porque les gusta Huanchaco, ni porque les gusta el clima, están en la comida, están acá porque acá pueden hacer lo que les da la gana. Y encima, por el oro, y sí que sabe de oro Trujillo, por el oro y por los reinfos, ellos pueden lavar sus activos sin ningún problema y terminar cotizando en la bolsa de Nueva York. Claro. O sea, el Perú es perfecto. ¿Qué otra ley? Esa es la primera, es que tiene un nombre complicado, pero que necesitamos entender qué significa, que quédate con la plata, extinción de dominio. La segunda es la de los allanamientos, ¿no? Si tú tienes a niñas que estás explotando sexualmente, o si tienes droga en tu casa, y alguien te llama para avisarte que va a hacer un allanamiento, sacas las pruebas, pues. Los allanamientos tienen que ser sorpresivos. No es que tú tengas que avisarle al abogado que vas a allanar un inmueble. Claro. Eso termina con toda la posibilidad de capturar en flagrancia. ¿Y todo eso se logra desde el Ejecutivo? No, porque las leyes se derogan desde el Congreso. Claro, y ahora tenemos 2 cámaras. Y además una cámara termina siendo el filtro de la otra. Por eso es que se va a presentar el proyecto de ley y por eso que estamos haciendo esta campaña de decir, con esas leyes no se puede gobernar. Te quedas con la plata, te aviso para meterme a tu casa, ya no puedo escuchar tus llamadas telefónicas si eres un delincuente. Solo 2 meses y 2 meses más. La más grave, Luis, si tú tienes un amigo en el poder, no lo van a investigar junto a ti. Han sacado el tráfico de influencias. Todos estos delincuentes tienen vínculos con el poder, Luis. Eso está claro, ¿no? Y este mismo Congreso es el que ha dado estas leyes. Te estoy hablando de 4 y hay muchas más, todas las leyes de impunidad que pretenden que quien mató y tiró la granada en Ajomarca, donde asesinaron en el año 85 a más de 60 personas, entre ellos 24 niños, que es el carnicero de los Andes, salga en libertad por una ley de impunidad. Eso no puede pasar en un país que necesita justicia. Toda esta conversación está dirigida a la seguridad, porque tengo que decirlo, ¿no? El crimen nace en Trujillo. O sea, hace muchos años, tú has conocido a Gloria Montenegro, con ella tuve muchas discrepancias porque cuando el crimen empieza a crecer en Trujillo, yo empiezo a reclamar.
recuerdo que ella estaba de alcaldesa encargada, y por darme la contra invirtió tanto dinero de la municipalidad haciendo una campaña que decía, date un tiempo, visita Trujillo. Y bueno, y tú decías, yo decía lo contrario, no vengan, ¿no? Y bueno, Nicolás Lucas siempre lo reconoce porque yo se lo decía desde antes, y él siempre dice, Lucho lo decía, y va a crecer, ¿no? Y creció. Lo que pasa, Lucho, es ¿qué hacemos? Trujillo tiene, primero, que es una de las ciudades más importantes del norte. Segundo, que tiene toda una lógica comercial y una dinámica comercial hace muchos años. O sea, Trujillo se ha convertido en, es un poco la Arequipa del sur, ¿no? Claro. Hay que reconocer. Piura después lo alcanzó, pero por muchos años Trujillo le llevaba una ventaja. Por si acaso, ¿eh? Una ventaja. No, pero es que Trujillo se quedó con mucho amor a los trujillanos. Trujillo salió disparado. Mi marido es chimbotano, así que si conozco bien alguna realidad de Trujillo, porque los chimbotanos vienen a estudiar acá. O sea, Trujillo era el espacio donde se atendían, había más salud, había más educación, había más trabajo, ¿no? Había mucha cultura. Había más cultura, había, expresiones culturales, que es una manifestación de que la ciudad tiene una vida propia. Y la realidad es que la inseguridad llegó porque tiene también el tema del oro, y la fiebre del oro lo ha pervertido todo. Y hoy día, con las guerras, y hoy día, que es un mineral de refugio, esto no lo va a parar nadie que no tenga las ganas de hacerlo y de distinguir la minería ilegal de la minería informal, pasar a un proceso rápido de formalización. Pero antes, Luis, mi querida Gloria, es una gran amiga, yo la quería mucho, pero creo que lo peor que uno puede hacer es taparse los ojos. Claro. Nuestro país está... Que lo siguen haciendo hasta ahora. Como una casa con las puertas y las ventanas abiertas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Te paras en la puerta. Porque mientras esperamos derogar leyes... Luis, no, ya, Marisol es presidenta, ya, ¿qué hace? Los primeros... Vamos a ponerle 100 días, ¿no? Los primeros 100, primer día planteo... Solo en el tema de delincuencia. Es que esa es la prioridad. Si tú no le cierras la puerta a tu casa y no cierras las ventanas, todo lo que hagas no va a avanzar. Porque mientras tú estás arreglando tu casa, se meten por la puerta, se roban las cosas, se meten por la ventana, violan a tu hija, se meten otra vez por la puerta, se roban tu comida. Eso es lo que nos está pasando. No vas a avanzar. Corrompen todo. Todo lo corrompen, porque lo que no compran lo matan. Entonces, si no derogas las leyes, no se puede avanzar, Lucho, Luis, porque... Pero desde el Ejecutivo, ¿qué se puede hacer? Desde el Ejecutivo se presenta el proyecto para derogar, no. Se presenta un pedido de facultades delegadas para mejorar esas normas, porque sí es verdad que hay que hacer correctivos, y todo esto se hace con cuestión de confianza. O sea, tú le tienes que decir al país, no puedo gobernar porque esta legislación es una puerta abierta y una ventana abierta para que el crimen continúe viniendo al Perú como un imán. Y encima tienes el puerto de Chancay, que es una puerta a un mercado inmenso de la sexta parte de la población del mundo. Entonces no hay manera de controlarlo. Si tú quieres poner orden en tu casa, tienes que tener la rigidez y la radicalidad de decir, sin esto no puedo avanzar. Necesito que esto suceda, y tienes que tener el respaldo de la ciudadanía. Por eso es que mi campaña hoy se centra en decirles, esto se deroga porque se deroga o no avanzamos como país. Y hay una corriente bien importante que se ha comprometido a derogar esas leyes. Para eso hay que lograr acuerdos, pero son acuerdos políticos, no pactos. Lo que hay ahora en el Congreso no son acuerdos políticos, es de gente de izquierda, de gente de centro, decente, honesta, demócrata, que quiere un país diferente, que lo que tiene son distintos ángulos de cómo se puede llevar. Claro. Lo que hay ahora en el Congreso yo creo que el origen, la madre del cordero es la corrupción, porque o sea, acá si no existiera corrupción, ni siquiera pues habrían gente mal estacionada, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con la corrupción dentro del Estado, que nadie puede hacer nada contra ella, ¿no? Yo creo que la corrupción es una manifestación de la impunidad, Luis, porque la verdad, el cáncer es la impunidad. Acá la gente puede hacer lo que quiere, no le pasa nada. Entonces la corrupción es una manifestación de esa impunidad, porque se está diciendo que el poder que protege al delincuente está tiene otra investigación, es una locura, es una locura porque no se concreta ese delito: narcotráfico, terrorismo, tráfico de migrantes, explotación sexual, minería ilegal, si tú no tienes una autoridad que te está dando las facilidades, las licencias, las coimas, ¿no? Aceptando las coimas. Pero luego
tienes la otra manifestación, además de la corrupción, que es la inseguridad, porque la gente cree que puede hacer lo que quiere. Entonces, la segunda medida, junto con derogar las leyes, y eso sí depende del Ejecutivo, es implementar unidades de flagrancia en todos los penales de las capitales de región. O sea, tú pasas en 20 días, en un mes, tener 69 unidades de flagrancia si necesitas, o por lo menos 25, y en algunas regiones más grandes puedes tener, que tienen 2 penales, puedes tener más. Lima, por ejemplo, tiene 7 penales, puedes tener hasta 5. Ya tenemos unidades de flagrancia, pero son, ¿no?, muy poquititas, claro, y se han demorado casi 2 años o 3 eso sí, en construir el mega elefante blanco, y no tienes, claro, a los jueces. Lo importante acá es el presupuesto, que es muy poquito, para que durante 24/7 estén el juez, el fiscal, la defensa pública y la policía. Y la policía ya está ahí. Marisol, el tiempo se nos va. carceleta. Hay un candidato al Parlamento acá que es Adolfo Valverde Calipuy, quien en una entrevista que le hice recientemente me dijo que hay 7 empresas grandes, 7 empresas mineras que tienen concesionado casi un 90% de las áreas donde hay minerales. Hay, según él, un reparto injusto del territorio para la explotación minera. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Muchas gracias por la pregunta, porque no sé si ese dato es exacto, hay que validarlo, pero en todo caso sí es muy próximo a la realidad. No sé si ese es el porcentaje, pero sí hay un porcentaje minoritario que tiene la mayor cantidad de tierras en concesión. Si esas tierras están... Mira, acá la regla es clara. Tú tienes una minería que se hace en zonas donde no puede haber minería, que es minería ilegal, contra esa minería y con todo el peso de la ley. O sea, eso no es negociable, hay que ir con todo el peso de la ley para separarlo de la informalidad. En la informalidad hay 2 tipos de problemas. Los que trabajan en una concesión, que casi todo el territorio está concesionado. Que son las grandes empresas. La mayoría estamos hablando, claro, por ejemplo, en el caso de La Libertad, sin duda lo son, ¿no? Que trabajan en una concesión y que dependen del dueño de la concesión para firmar estos acuerdos de explotación, que no necesariamente son los más justos, y tienes otras concesiones, las menos, que están abandonadas, que realmente están abandonadas. Entonces, lo que tú tienes que hacer... Es que el problema acá en la minería es que le han dado a alguien que ni siquiera conoce todo el territorio que ha concesionado, y muchas veces los que han hecho o practicado minería desde hace décadas, han nacido haciendo minería, un día se despertaron y el terreno donde viven ya está concesionado. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, mira, te cuento una experiencia. Por ejemplo, en Patás hay una empresa minera que es la minera La Poderosa. Sí, claro. Ya. Entonces, el campesino, el minero de la zona, cumple con todo su reinfo, pero lo último tiene que darte el permiso. La dueña de la concesión, es lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué hacemos? Por eso te digo, ahí, yo creo que hay que quedarnos en esas dos, ¿ya? La ilegal hay que ser como... No, la ilegal es el delincuente. Con el tema de las leyes, vas con todo. Claro, porque ya si no pero el artesanal es otra cosa. Si no tienes como Estado la posibilidad de enfrentar al delincuente, lo que pasa es que no todos son delincuentes. Y yo creo que esa es la raya fina que hay que saber cruzar. Al delincuente con todo. Entonces, ¿quiénes no son delincuentes? Los informales. ¿Qué tipo de informales hay? Los que están en concesiones, como La Poderosa, y los que están en concesiones ociosas, que también las hay. Que están tramitando sus permisos. Pero eso es lo más difícil. ¿Sabes por qué? Porque si se pierde la concesión, deberías de dárselas inmediatamente a los que están ahí trabajando. ¿No te parece que eso es el ABC? Claro. Pero no es así, pues. Tienen que entrar a un proceso concursal y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas. ¿Qué haría Marisol? Lo que nosotros haríamos es, primero, tratamientos diferenciados a situaciones que son diferenciadas. Claro. Porque si no, te juntas a todo el mundo y ahí se arma una presión ciudadana que está demandando cosas diferentes. Entonces, al que tú tienes trabajando informal o artesanal, tienes trabajando una concesión hace muchos años, pero no tienes que saber dónde está, que para eso se ha servido de alguna manera Reinfo, y en el momento en el que la concesión pierde la concesión, que tienes que comenzar a subirle el costo al concesionario que no está en actividad, para que no le sea rentable, pagan una porquería y no hacen nada, y no dejan que otro haga, y no le firman el contrato, y en la práctica lo que está pasando en Carabalí es que es el minero informal el que está explotando la concesión, y el dueño de la concesión solo está recibiendo plata y no está haciendo absolutamente nada. A veces negocia con ni invirtiendo un centavo y pagándole menos. Claro, yo cito a Valverde Calipuy porque él es abogado de los mineros artesanales desde hace décadas, pero ¿cuál es el detalle acá, Marisol?
No El detalle puedes es que él obligar está al dueño de planteando, una claro, que él concesión. está planteando, coincide creo contigo, Sí, ¿ah? claro. O sea, una redistribución, una revisión de las concesiones, porque hay concesiones que jamás van a poder explotar. Totalmente. ¿no? Mira, resuelve el problema de las concesiones que tienen a gente trabajando ahí y que no están explotando ni explorando. Comienza a subirles el precio, darles un plazo y si no hacen nada, chao. Claro, mira, en el ámbito de la agroindustria... El problema es situaciones como la Claro, pobreza. en la agroindustria yo recuerdo cuando arrancó Chavimoche, yo estaba trabajando allí, te entregaban las tierras baratas, ¿no? Te decían, si en 2 años no Te produces, la quito, pero por supuesto. ¿Algo así no hacer con la minería? Pero es que no te queda otra. Por eso te digo que la formalización pasa por incentivos, Luis. El problema para mí de fondo no son esas las tenemos claritas. Te subo el precio tanto que o empiezas a trabajar en serio, aunque sea con ellos, y puedes hacer cooperativas, Claro. y puedes unirte para no perder tu concesión, que eso es lo inteligente, Claro. o te vas. Y el que se beneficia es el que ha estado de manera informal, Claro. pero respetando Pero tiene estándares, respetando Tiene estándares, derecho a respetar. estándares, Y pagando sus impuestos. entra directamente. Entonces, con eso tú vas a resolver una parte del problema. ¿no? Y sí acabar con todos los delincuentes. Y porque ya el problema hay es, muchos ilegales. y ya el problema es con los dueños de concesión que dicen, oye, yo sí estoy explotando, yo sí estoy haciendo exploración y están metidos en mi concesión. Bueno, dividamos tu concesión. Pues. Claro. ¿Qué cosas sí estás haciendo, qué cosas no estás haciendo? ¿Qué incentivo te doy como Estado para que puedas ir a un trabajo cooperativo con quienes están hace tiempo en esta zona haciendo la misma? O sea, ¿sabes qué pasa? El Estado ha estado de espaldas, Luis. Todas estas prórrogas de Reinfo, ¿acaso han venido de la mano con... Te encierro, así como al Papa, Claro. te sientas encerrado y hasta que no me des una solución consensuada, conversada, dialogada, no sales de ahí. Perfecto. Pero cada Marisol 6 meses Pérez Tello. prorrogaron y prorrogaron, y eso, El Luis, tiempo ¿sabes se por nos qué? ha ido. Pero solo termino diciéndoles algo que la gente sabe. ¿Sabes por qué prorrogaron y prorrogaron? Por plata. Sí. Porque el Perú no se maneja por la gente. ni Porque por lo ahora que el la gente minero tiene que ir necesita. desde el cerro hasta Lima a hacer su trámite. Ya no se Cuando el ma- Estado debería ir al cerro a formalizarlo para poder cobrar de los impuestos. Porque el Estado tendría que estar a tu lado. Por eso Claro. primero la gente no es solamente el nombre del partido y también su símbolo. Primero la gente. ¿Cuál es el símbolo? Sí, primero la gente. Es Ya. una Ah, letra solamente es la frase, con ¿no? estos colores. Sí, Ya. primero la gente. También es el mandato. La gente desde que nace hasta que muere, ¿qué necesita? Un Estado presente, un Estado que lo acompañe, un Estado que garantice una vida en condiciones. La anemia en una tierra como la Libertad está condenando a la mitad de los niños y niñas que acaban de nacer. Eso no puede ser, pues en Piura se mueren neonatos, ni siquiera nacen porque no hay una incubadora, porque no los derivan a tiempo. Tenemos los mismos problemas. Seguridad, Trujillo lamentablemente es la que está en una situación más complicada. Yo no sé cómo el gobernador regional tiene la raza de querer ser presidente si no ha podido ni siquiera darle paz a su tierra, ¿no? Pero en fin, eso lo decidirán los peruanos y peruanas el 12 de abril. Tenemos los mismos problemas, inseguridad, el más grave de todos y el que hay que atacar el primer día. Corrupción. Corrupción que está en todos los sectores del país, que hay que atacar el primer día. Acabamos eso y Si lo solamente pegamos. controlas, mira Luis, Nada más. la fuerza Ya. movilizadora de los peruanos hace lo demás. Cierto. Marisol, Solo el tiempo devuelve se la dio. paz. Tenemos Muchas franja gracias. además. Marisol, Muchas gracias, Pérez Luis. Tello, la foto de Marisol va a estar en la sábana, ¿no? Sí, claro. Es una claro. sábana. Ya. Nosotros vamos a estar además después de una línea en blanco. Ah, ya. Porque bueno, así Favorecida. es. Y estamos, sí, bueno, favorecida. Ya. Así es el azar sabe que somos, Ya, claro. somos de centro, el azar sabe que nosotros estamos viniendo acá para cambiar las cosas, para hacer la diferencia. Perfecto. Marisol Pérez Tello, candidata a la presidencia de la República por primero. La gente ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Gracias. Viene Ramón Cáceda, candidato al Congreso, al Parlamento, con el número 1 por Avanza País. Regresamos.